Dios los bendiga en esta mañana de nuevo. Tome su Biblia en sus manos, por favor, y vaya al segundo libro de Corintios. Segunda de Timoteo, perdóneme, capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Timoteo, carta paulina, antes de Tito, después de Tesalonicenses. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Amén. Y vamos a leer del versículo número 20 en adelante. Amén. ¿Sí lo encontró ya? Segunda de Timoteo, capítulo número 20. ¿Sí? ¿Lo encontró? Si usted no tiene Biblia, por favor, acérquesele al que tiene. Si no, levante su mano y diga: no tengo Biblia, para que uno de los servidores le pueda acercar una, le pueda llevar una. Lo importante es que todos lean la palabra de Dios. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Y vamos a leer del versículo número 20 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre de Dios. Que Dios bendiga su palabra en este día, que imparta fe a través de ella. Escuche esto: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honrable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Que Dios bendiga su palabra. Levante sus manos al cielo en señal de fe. Y ore conmigo en este día y diga: Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ese espíritu de vida, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, en este día haga mella en nuestro corazón. Cambie, Señor amado Jesús, Padre, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. Padre, haz un trabajo, Señor amado Jesús, completo en mí, Señor amado. Padre, desde mi interior, lávame, límpiame, purifícame, Señor amado Jesús, para que yo pueda, Señor amado, en este día ser un utensilio, Señor, de uso honroso en tus manos. Gracias, amado Jesús, por tu palabra. En este día te pido, Señor amado, que quites de mí todo sueño, Señor, distracción, cansancio físico. Señor, quita todo cansancio mental, Señor, estrés, Padre celestial. Llévate de mí, Señor amado, todo lo que impide que tu palabra, Señor, sea sagrada en buena tierra, Señor. Gracias, Padre celestial, porque declaro, Señor amado, diga conmigo, que después de escuchar tu voz, diga conmigo: nunca más volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Amén. Muy bien. Amigo querido, que me escuchan este día,
Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que era uno de los más jóvenes de la Biblia. Timoteo fue siervo fiel del apóstol Pablo. Le aprendió todo aquello que pudo ver en la vida de Pablo, lo transformó y lo llevó a su vida diaria. Timoteo es un ejemplo para muchos de los que seguimos a Cristo, especialmente entre los jóvenes, por varias características que vamos a ver hoy a lo largo del mensaje. Nosotros somos una generación llena de excusas. Hoy, querido amigo, esa excusadera se nos ha vuelto, como bien me enseñaba mi padre cuando era niño, casi que la clave del fracaso. Tenemos excusas para todo. Nos justificamos para no desarrollar y hacer cada cosa que debemos hacer en nuestra vida, buscando siempre la manera de esquivar las responsabilidades que tenemos, de esquivar a lo que Dios nos ha llamado, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Ya? Y Timoteo, cuando usted lee un poco de historia, en el momento que Timoteo es instaurado en la iglesia de Corinto, que era una de las más complejas, de las más difíciles, era un joven aproximadamente de 15 a 17 años y es dejado frente a una iglesia. Quiero decirle que es una responsabilidad terriblemente grande, y lamentablemente los jóvenes siempre son sinónimo de inexperiencia, ¿ya? De irresponsabilidad, de falta de madurez, de inmadurez. Pero no por eso quiere decir que Dios no pueda usar la vida de una persona. El tema es que yo esté dispuesto para que Dios me use de la manera que quiere hacerlo, que ha soñado hacer. La Biblia no hace acepción de personas. Dice el primer libro de Jeremías que cuando Jeremías fue llamado por Dios, le dijo: yo soy apenas un niño. Y Dios le dijo: no digas soy un niño. Y puso en su boca las palabras que debía empezar a decir de parte de Dios. Y léase la historia de Jeremías, a dónde llegó a estar Jeremías por dejarse usar de Dios de la manera que Dios quería hacer. Timoteo era un joven con luchas, con pasiones, como todos los hemos pasado. Era un joven lleno de dudas, de temores, de inseguridades. Todo eso porque somos seres humanos. ¿Ya? Nadie ha dicho que venir a Cristo sea, mejor dicho, ser perfecto de un día para otro, porque estamos en un camino, en un proceso, y que ese proceso está lleno, repleto de dudas, de temores, de cambios que tenemos que hacer. Pero ¿qué tiene que pasar en la vida de un hombre como Timoteo para que pueda dar el salto de ser un joven insignificante, uno más, a ser un hombre que quedó plasmado en la historia de la Biblia? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Timoteo para que dejara de ser uno más del montón, para pasar a estar plasmado en la palabra de Dios? Que Pablo le dejara 2 cartas terriblemente poderosas que pasaron a ser parte esencial del Nuevo Testamento. Eso no es cualquier cosa. Mire, querido amigo, tanto usted como yo estamos llamados para cambiar la historia, no para repetirla. ¿Sí me entiende esto? Estamos llamados para hacer totalmente lo diferente a lo que usted ha vivido por tradiciones de su familia. Si usted es una persona que se acomoda a lo mismo que viven todos los demás, quiero decirle que usted necesita
empezar a experimentar lo que Dios quiere hacer en su vida para que sea una persona diferente. Y dice la Biblia que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: querido Timoteo, en una casa grande como es la casa de Dios, en el capítulo número 14 del Evangelio de Juan, el versículo número 2, Jesucristo le dice a sus apóstoles: no se angustien, si creen en Dios, crean también en mí. Y después les bota una poderosa palabra, les dice: en la casa de mi Padre muchos lugares hay. Muchos. La Biblia lo traduce como moradas, pero morada quiere decir lugar. Muchos lugares hay. La casa de Dios no es una casa limitada, no es un espacio pequeño. En la casa de Dios hay lugar para todo aquel que lo desee y lo quiera tomar. Entonces Pablo le dice: en la casa de mi Padre, o en una casa grande mejor, hay utensilios de honra, hay utensilios para usos honrosos. En la casa de Dios hay utensilios para usos honrosos y otros para usos viles, porque Dios se vale de lo que necesite para usar una persona. No solamente usa al que está cerca de su corazón, Dios no usa simplemente al que está cerca de Él, al que ora y ayuna todos los días. También puede usar a una persona en algún momento determinado para poder hacer una función específica. Dios es soberano. Cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Señor, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres la reencarnación de Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y el Señor le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el hijo del Dios viviente, eres el hijo de David, el hijo del Dios viviente. Y el mismo Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo estaba usando Dios. Pero 2 párrafos más adelante, cuando Pedro le dice: Señor, no vayas a la cruz, ese mismo Señor le está diciendo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Dese cuenta que Dios puede usar en determinada manera a una persona, de cierta forma. Dios puede hablar de la manera que Él no necesite hacerlo usted entender. Una persona puede ser usada por Dios en determinado momento para cierta labor. Pero lo que la Biblia dice es que en una casa grande hay utensilios de honra. ¿A quién no le gustaría ser una herramienta de honra en las manos de Dios? Todo el mundo. A todo el mundo. A mí me encantaría. Y dice el apóstol Pablo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil a Dios y dispuesto para toda buena obra. Pero ¿cuáles son las cosas de las cuales habla Pablo que tenemos que limpiarnos? Usted lee todo el capítulo, lo va a comprender mejor. Sin embargo, hay 3 puntos especiales que sucedieron en la vida de Timoteo, por lo cual llegó a ser un hombre diferente, un joven diferente a todos aquellos contemporáneos de su época que se sumaban a él, que estaban alrededor de él. Hay 3 características especiales en la vida de Timoteo que lo llevaron a marcar una diferencia. Nosotros, querido amigo, no podemos sumarnos a una corriente como tal. Estamos llamados a ir contra la corriente, a ser contracorriente. Y miren, quiero que me vea aquí un segundo, por favor. Tenga su Biblia ahí lista. Si tú sigues a Dios y tu vida no cambia, querido amigo, estás invirtiendo tiempo en algo que no te está sirviendo.
Si tú sigues a Dios, si tú lees la Biblia a diario, si tú entregas tu corazón en las manos de Dios para que Él pueda transformarlo, esa transformación que Él hace desde el interior debe ser reflejada al exterior. Debe verse en aquellas personas que te rodean. El objetivo de la vida cristiana, mire, ¿sabe por qué yo me enamoré de caminar con Dios? ¿Por qué me agradó caminar con Dios desde tan niño? Porque lo que veía en la iglesia cristiana era una sincera inspiración para ser diferente cada vez que yo leía la Biblia. Era una invitación a cambiar mis estructuras mentales, a cambiar mis actitudes cada vez que yo podía leer la palabra de Dios. Si eso no sucede en su vida, usted tiene que hacer un alto en el camino y pedirle a Dios que realmente transforme su vida, o usted está rumbo a caer en una religión, y eso no es lo que Dios quiere. La religión es simplemente un lugar donde se reúnen con un cierto propósito de exaltar al Dios que sea, pero de ahí para allá no va a pasar absolutamente nada. Eso es una religión. ¿Cuántas personas se encuentran un domingo como hoy subiendo Monserrate de rodillas con el escapulario en la mano? ¿Y sabe qué es lo más gracioso de todo? Que bajan con las rodillas vueltas nada, llenas de sangre, y en el primer kiosco que encuentran bajando el Monserrate se meten a tomar cerveza todo el día hasta que se emborrachan y llegan a su casa a maltratar a sus hijos, a su esposa, y al siguiente domingo están haciendo lo mismo, pero ya no de rodillas sino de espaldas, de para atrás. No sirve de nada, no sirve de nada. Así que hay tres temas que yo veo en la vida de Timoteo, que fue aquello por lo cual se destacó y llegó a ser parte de la historia en la Biblia. Número 1, aunque era un joven, era un hombre fiel y responsable. No irresponsable, sino irresponsable. ¿Sí? Diga conmigo, fiel y responsable. Y estos son dos atributos únicos. ¿Usted quiere tener éxito a donde vaya? ¿Usted quiere que como José todo lo que toque sea prosperado? ¿Usted quiere ser una persona que vaya siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria? Sea una persona fiel. Sea un hombre, una mujer responsable, porque eso va a abrir puertas de bendición para usted. Mire lo que dice la Biblia, lo que le dijo Pablo a Timoteo. Le dice el versículo número 22: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Le está diciendo, huye de las pasiones juveniles. Está hablando de fidelidad. Pecado quiere decir infidelidad, quiere decir falta de lealtad a Dios. ¿Ya? Y eso es algo que hoy, en la sociedad en la que vivimos, se premia. Dios lo recompensa. Una persona fiel es una persona leal. ¿Sabe qué es lo que más vale hoy? En medio de la empresa donde usted tiene la oportunidad de trabajar, ¿sabe qué es lo que más vale hoy para poder tener amistades que perduren en el tiempo? Para poder tener familias unidas. La fidelidad, la lealtad. Porque la fidelidad y la lealtad traen consigo algo que se llama la confianza. Le voy a hacer un ejemplo práctico. Póngase de pie, un momentito, por favor. Siéntese. ¿Usted por qué se sienta con tanta tranquilidad?
tranquilidad en la silla donde está sentado. Ay, no sea fanático, hombre, ay, no, ahora sí, sí, ya. Porque estoy al lado de mi esposa, la que amo con todo mi corazón. Pues sí, yo sé, pero ¿por qué se sienta con tanta confianza en la silla que está ahí sentado? Porque sabe que ¿qué? Que la silla lo va a sostener. Póngase de pie otra vez. Ahorita no vaya a decir, mi esposa que está aquí en el lado, tranquilo. Ya sabemos que usted ama a Dios. Si yo le dijera que esa silla tiene una pierna o una pata partida, y le digo, siéntese, Edward, ¿se va a sentar con la misma confianza? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer? A mirar. Ya se puede sentar tranquilo, gracias. Edward se sienta y usted se sienta en la silla donde está, porque usted está totalmente confiado que esa silla lo va a sostener. Si yo le dijera que esa silla se va a partir, usted no se sentaría con tanta confianza. Usted ya lo piensa 2 veces para sentarse ahí. La confianza se traduce en seguridad. Yo estoy seguro de que la persona que está a mi lado, que la persona que está haciendo esta labor, este trabajo conmigo, es una persona totalmente leal, no falla. Es una persona en la que puedo confiar. El Hijo de Dios, la persona que cree en Dios, la persona que ha permitido que Dios transforme su vida, es una persona que transmite confianza. ¿Sí o no? Usted no puede llegar a un lugar a dar testimonio negativo de lo que Dios ha hecho en su vida. No puede ser que los hijos de Dios, los que asisten a la iglesia, los que han permitido que Dios transforme su vida, sean los primeros que llegan a las empresas, a los trabajos, a los lugares donde está su entorno, a llevar chismes, a dar mal testimonio, a contar todo aquello que escucha en confidencialidad. Es una persona que no traduce confianza. Si usted, querido amigo, es una persona que hace a media su trabajo, usted no está imprimiendo confianza. Si usted es una persona que entrega a media los trabajos que se le solicitan, es una persona que no traduce confianza. Si a usted le delegan una actividad y el día que tiene que hacer la actividad no llega, no se presenta, llega tarde, es una persona que no traduce confianza. Timoteo llegó a ser quien fue para Pablo, porque era un hombre fiel y responsable. Y la responsabilidad se traduce en que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, no porque me estén mirando, sino porque es la función que me delegaron para hacer. Que yo haga mi trabajo bien no depende de que mi jefe me esté mirando, depende de que es mi responsabilidad hacerlo. ¿Sabe por qué estoy yo aquí delante de usted en este día? Yo podría perfectamente delegar la predicación e irme con mi esposa, con mis hijos por allá a dar una vuelta, a comer una mazorca asada, una fritanga bien sabrosa. Bueno, pero ¿sabe por qué estoy aquí? Y se lo digo, no porque la pastora Cecilia esté en este momento mirando el culto, porque si usted no lo sabía le cuento, pero ya los cultos no se están transmitiendo en directo. Es porque es mi responsabilidad delante de Dios. Yo lo hago no porque me estén mirando, lo hago porque Dios me lo delegó y yo quiero ser un hombre fiel, confiable y responsable delante de Él. Dice la Biblia en el primer libro de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12. No tiene que ir a buscar, apúntelo. Pero dice que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, el amor, el espíritu, la fe y la pureza. ¿Sabe qué demuestra esto? Que a pesar de su corta edad, Timoteo tenía algo que lo llevaba a ser ese hombre
fiel, ese hombre responsable que necesitaba esa generación, que necesitaba un hombre como Pablo para poder confiar en él. ¿Sabe qué tenía? Algo que se determina madurez. Diga conmigo, madurez. Y la madurez no necesariamente se adquiere con los años. Hay muchas personas que ya están prácticamente como adultos mayores y siguen siendo inmaduros. La madurez se transforma o se traduce en la manera en la que usted adquiere comportamientos que van de acuerdo a lo que Dios va transformando en su vida. Por eso Pablo le decía: sé ejemplo de los demás en la forma como hablas, en la forma como te comportas. Ahí es donde se demuestra realmente el sentido de la responsabilidad. Ahí es donde se demuestra realmente el sentido de la lealtad. Si tú sales de tu iglesia a hablar mal fuera de lo que hacemos en la iglesia, eres una persona poco confiable, eres una persona infiel. No podrás ser llamado a ser un espíritu diferente. Porque recuerde allá en el libro de Números que mientras Josué y Caleb decían que esa tierra era suya, había otros que decían: ni por el berraco nos vamos a meter allá. Allá nos van a acabar. Que eran los mismos que cuando Moisés daba la vuelta murmuraban de él y decían: este man está loco, olvídese que nos vamos allá a meter a la boca del lobo. ¿Por qué Timoteo llegó a estar donde estuvo? Porque era una persona fiel. Por eso el apóstol Pablo le decía: huye de las pasiones juveniles, huye de todo aquello que quiera ponerte la trampa para que caigas y pierdas todo lo que Dios te ha entregado en tu mano. Cuando yo leo este versículo, el primero que se me viene a la cabeza es José. La Biblia dice que cuando José llegó a la casa de Potifar, era un hombre fiel, responsable, leal. Por eso Potifar llegó a confiar ante José. Mírenme acá. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio de los que son hijos de Dios. Cuando usted vaya a algún lugar hablando con una persona, miren a los ojos. Eso imprime confianza. ¿Sabe por qué muchos de los jóvenes que hoy en día están saliendo a buscar trabajo no lo encuentran? Porque no imprimen seguridad, no imprimen confianza. Cuando están en medio de una entrevista están mirando al piso, están mirando para arriba. Eso no imprime confianza. Cuando usted hable con una persona, miren a los ojos. Cuando usted, hombre que está aquí, bueno, y mujer también, pero más en los hombres, va a saludar a algún lugar, va a conocer a una persona, dele la mano con firmeza. Eso imprime seguridad, eso da confianza. ¿Ya? Pero uno ve hoy, mejor dicho, que salude. Y uno dice: ¿qué es esto, por Dios? De la mano, pues. Venga, apriete fuerte, con fuerza, con seguridad. Son personas que imprimen confianza, que dan seguridad, que son sinónimo de responsabilidad. Cuando la Biblia nombra que David fue enviado por su padre a llevarle los alimentos que su padre le había enviado, dice la Biblia que dejó sus ovejas al cuidado de una persona. Eso se llama responsabilidad. Él dijo: mi padre me está enviando a llevarle alimento a mis hermanos, pero mi responsabilidad primaria es con estas ovejas, yo no las puedo descuidar. No había excusa en su boca, había un sinónimo de responsabilidad. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo acá? Las personas que hoy son un espíritu diferente son aquellas que se destacan por ser fieles, por ser responsables, por dar a las personas que los rodean el sinónimo de la confianza. Por eso José llegó a estar en el lugar donde estuvo. Era un hombre
que le daba confianza a donde llegaba. Tuvo la peor de las experiencias que puede tener el ser humano, en una cárcel. Y aún en medio de esa cárcel, llegó a ser uno de los que ayudaba a cuidar a los otros presos. ¿Sabe por qué? Porque se ganó la confianza. Era una persona confiable. Era aquel que seguía firme en su labor, en su responsabilidad, así nadie lo estuviera viendo. Así nadie estuviese pendiente de lo que estaba haciendo. Sabía cuál era su responsabilidad. Segundo, ¿sabe por qué Timoteo llegó a ser un hombre que marcó la diferencia? Porque tenía un corazón puro y sincero delante de Dios. ¿Sí me está escuchando? Ya el Día de la Madre pasó, ya no puede estar pensando en el almuerzo del Día de la Madre. Tenía un corazón puro, un corazón sincero. La Biblia dice en Filipenses capítulo número 2, versículo número 20, para que lo apunte allí, que Pablo decía: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por vosotros, pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo. Como hijo a un padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tenía un corazón puro y un corazón sincero. ¿Qué traduce la Biblia como pureza? Dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 5 o el 8, si no estoy mal, creo que es el 8. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte la unción sobre tu cabeza. La pureza no se traduce como falta de errores. La pureza no se traduce como aquel que no peca. La pureza se traduce como aquella persona que está en la capacidad de reconocer en el momento que falla y poder cambiar su vida. Mire, querido amigo, no hay nada peor que hablar con una persona que siempre tiene la razón. ¿Sí le ha pasado eso alguna vez? No hay nada peor que tratar de hablar con una persona que nunca se equivoca. Que usted está diciendo: mira, es que a mí me parece que tú me ofendiste en esto. Pues a mí no me parece, pero me decides. Mira, a mí me parece que tú estás errando en esto. No, pues yo no creo que esté errando. No hay nada peor que hablar con una persona que siempre quiere tener la razón. La pureza no se traduce como aquel que no falla. La pureza se traduce como una persona que está en la capacidad de reconocer que como ser humano erra y poder cambiar. La pureza se traduce como una persona que anda tranquilo por la vida, porque sabe que no tiene nada que esconderle a nadie. Le voy a tocar un punto sumamente sensible. Y es que nosotros como cristianos estamos acostumbrados a categorizar los pecados, a ponerlos en categorías. Entonces, no, la persona que roba, uy, no, eso es delicadísimo. La persona que adultera, uy, no, terrible, terrible. Una persona que está metida en un vicio, uy, terrible. Pero usted que dice mentiras todos los días, bueno, pero son mentiritas. Una mentirita piadosa, ¿no? Porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Por cruda que sea, por difícil que sea, acostúmbrese a decir la verdad a donde vaya. Acostúmbrese a reconocer sus errores a donde quiera que vaya. Eso le da grandeza. Mire, el equipo que estoy o que tengo la oportunidad de dirigir en mi vida laboral, le he hablado algo en los últimos meses que se llama el premio al error. Y eso suena como paradójico, ¿no? Porque me dicen: no, pero ¿cómo así que premio al error? Resulta que en el año 2001-2002, uno de los entrenadores de fútbol más exitosos de la historia del fútbol colombiano,
llamado Francisco Maturana, que fue el que llevó a una generación de futbolistas a 3 mundiales seguidos, aprovechó la capacidad y todo lo que él estudiaba para hacer una época dorada del fútbol en Colombia, cuando estaba el Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, Entre Valencia, Higuita, ¿sí? Andrés Escobar. Toda esa generación la aprovechó y tomó la base del equipo que dirigía en Colombia, Nacional, y la llevó a ser un equipo potencial. ¿Sí? Entonces, cuando Francisco Maturana sale de la dirección técnica de Colombia, porque fue llevado o fue fichado por un equipo en España para que fuera el técnico del equipo español, regresa después de un tiempo y el tema no fue el mismo. ¿Ya? Cuando regresó, todo el mundo tenía la esperanza de que volvería otra vez, porque después de que salió esa generación de oro, ¿ya? Después de que el Pibe Valderrama ya colgó los guayos, de que el Tino Asprilla ya no jugó más, de que toda esa generación se fue, pues vino una época muy difícil para el fútbol de Colombia, porque ya nos quedamos por fuera de muchos mundiales, hasta que llegó la época de James Rodríguez y Falcao y toda esa gente, ¿ya? Entonces, cuando Maturana vuelve y toma la selección Colombia, todo el mundo decía, no, ahora sí, y le fue más mal que los perros de Niza, le fue pésimo. Y un día, en un partido, le mete una goleada Chile y lo despiden. Pero antes de despedirlo en la rueda de prensa, él dice: perder es ganar un poco. Y esa frase se hizo famosísima. ¿Sí la escuchó alguna vez? Perder es ganar un poco. ¿Sí? Y todo el mundo decía: este mediocre, ¿cómo así que perder es ganar un poco? Y no sé qué, y mejor dicho, y fue criticado, y eso le dieron palo con toda, y lo echaron. Pero cuando uno se pone a analizar esa frase, tiene toda la razón. Cuando usted pierde, realmente no está perdiendo como tal, está también ganando. Porque usted gana experiencia, porque usted sabe que no se vuelve a equivocar con lo mismo. El problema es que nosotros le tenemos mucho miedo al error, le tenemos demasiado miedo al fracaso, le tenemos un susto terrible a equivocarnos. Y uno no le puede dar miedo a equivocarse, porque equivocarse es lo que construye personas de éxito. Ningún hombre o mujer exitosa ha salido sin cometer errores. Todas las personas que llegan al éxito en la vida tuvieron que aprender a equivocarse. Entonces uno le tiene susto y le tiene temor a poder expresar sus errores. No, pero ¿qué tal? Donde yo vaya y diga que me equivoqué, me van a regañar, me van a decir que, mejor dicho, me van a fustigar. ¿Sabe qué? Yo prefiero 1000 veces una persona que viene y se acerca a mí y me dice: cometí un error, me equivoqué en eso, porque no sabía cómo se hacía, porque tal vez pequé por desconocimiento, pequé porque me aceleré, pequé porque por lo que sea, y poderlo corregir a una persona que, como el gato, tapa sus errores, tapa su suciedad. Y dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que encubre sus pecados, sus faltas, sus errores, nunca va a prosperar, nunca. Por eso Timoteo logró ser una persona con corazón limpio, sincero. ¿Sabe? Tenía la facultad de decir: soy un ser humano y me equivoco como cualquier otro. Por eso Pablo le decía a Timoteo: vas a ser un vaso, una herramienta honrosa en las manos de Dios. ¿Sabe quién llegó a tener el corazón conforme al de Dios en la Biblia? Uno de los hombres más pecadores que hubo. Un día mandó al esposo de la mujer que le encantó y la tomó por mujer sin ser su esposa, y mandó a ese hombre al frente de batalla para que lo mataran, y tapó su pecado y trató de encubrir todo lo que había hecho. Ese hombre, que muchas veces le faltó a Dios, tuvo el corazón conforme al de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabía que cuando se equivocaba iba con un corazón sincero y puro y le decía: sí, Señor, yo fallé. Mientras callé se envejecieron mis días.
hazme entender el camino por el que debo andar. Por eso llegó a tener el corazón conforme a Dios. ¿Saben cuál es el problema? El problema no es equivocarse. El problema es quedarse en el error. Eso sí es un problema. El problema es equivocarse siempre con la misma piedra. Ahí hay un problema. Si usted se equivoca, si usted tropieza siempre con la misma piedra, si usted se equivoca siempre en la misma cosa, usted tiene un problema que debe trabajar en usted. Y uno tiene que ser sincero y honesto y decir: sí, yo necesito cambiar. Diga conmigo, necesito cambiar. El primer paso para poder cambiar es reconocer que uno falla. Si usted no reconoce que usted tiene un error, no puede cambiar. Y número 3, para ir ya finalizando en este día, Timoteo fue un hombre que tuvo la fortuna de cambiar la historia de su vida, porque su formación espiritual, que fue desde la niñez, fue la base fundamental de su formación. La Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que había en tu abuela Loida, que había en tu madre Eunice, que seguro también había en ti. Padres de familia que están aquí, levanten la mano. Vinieron, ¿verdad? Eso. Usted tiene la responsabilidad de sembrar en sus hijos la palabra de Dios. Es su responsabilidad. Miren acá, esa responsabilidad no es de las profesoras que están allá arriba. Eso es su responsabilidad. Usted es el responsable de sembrar en sus hijos los principios y los valores que están expuestos en la Biblia. Eso es su responsabilidad. Timoteo llegó a ser el hombre que fue porque tenía una abuela y una mamá que todos los días estaban sembrando en él la palabra de Dios. ¿Sabe por qué a mí no me molesta cuando mi hijo se vaya, yo estoy tocando la batería y se sienta allá atrás? Porque él está aprendiendo lo que ve de su papá. Mi hijo se sube todos los días al carro, y cuando se sube al carro, cuando yo lo llevo a su colegio, cuando lo recojo, cuando vamos para alguna parte, lo primero que me dice es: papá, ponme La Casa de Dios. Le encanta esa canción, le encanta. Mi hija dice que quiere ser cantante, que quiere adorar a Dios, porque es lo que ha visto en sus padres. Si usted no le enseña a su hijo la palabra de Dios, si usted no invierte tiempo en formarlos en la palabra de Dios, ¿cómo pretende que su hijo el día de mañana quiera ser un hombre, una mujer de bien? Timoteo llegó a ser un hombre diferente porque aprovechó la formación que tuvo en su casa. Y eso es un principio que no cambia. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Todo lo que usted siembra en sus hijos tiene que dar fruto, porque es bíblico. Puede que usted no lo vea con sus ojos físicos. Sus hijos crecerán y tendrán que tomar decisiones dolorosas algunas. Puede que usted no esté de acuerdo en muchas de ellas, pero tiene que vivir su vida. Pero esa palabra que usted sembró no va a caer a tierra. Lo que usted sembró de parte de Dios tendrá que dar un fruto de justicia en la vida de sus hijos, tarde o temprano. Va a pasar, porque es bíblico. Lo dice la palabra de Dios. Ese temor de reverencia a Dios que queda sembrado en su corazón, por más de que tomen caminos que usted no esté de acuerdo, por más que se equivoquen en la vida, siempre va a traer un fruto especial sobre la vida de sus hijos.
Este hombre que leemos acá, con luchas y con dificultades. Yo le confieso que a mí me encantaría conocer a Timoteo, ya que llega al cielo. ¿Sabe por qué me identifico yo tanto con Timoteo? Porque fue un muchacho que con tantas luchas, dificultades, momentos difíciles, asumió un reto de servir a Dios con todo aquello, con todas las fuerzas de su corazón, con todo aquello que tenía, con todo su potencial. Tomó el reto que tenía por delante de aprovechar aquello que el apóstol Pablo le enseñó y desarrollarlo en lo que Dios le había demandado hacer. Usted no se imagina las luchas que tiene su hijo. Si usted tiene un hijo adolescente, un hijo joven, no se imagina lo que pueda estar pasando por la cabeza. Hoy en día el estrés no es solamente producto de los adultos, hasta los niños están pasando por cuadros de estrés que les genera traumatismos. En Japón, hoy, en este momento, en este mundo donde usted vive, está la tasa de suicidios en menores de edad más grande del mundo. Se suicida un menor de edad prácticamente cada 2 o 3 minutos. ¿Saben por qué está pasando eso? Porque descuidaron el uso de la palabra de Dios en esos niños y en esas niñas. Pero ¿por qué le vamos a decir? Todavía no entienden. ¿Sí entienden? No, pero hay que dejarlos porque pues ellos están formando su propia personalidad. Es que la formen, pero usted cumpla con el propósito de enseñarle eso a su hijo. Cumpla con el propósito de estar presente en la vida de su hijo. Mire, yo llevo a mi hija todos los días a la ruta de su colegio, más que porque sea mi responsabilidad, es porque yo quiero estar presente con mi hija de la manera que mis padres, sin juzgarlos, no pudieron estar conmigo. A mí me encanta ir a ver a mi hija en su clase de baloncesto en el colegio, que no hace ni una cesta, pero me encanta ir a verla. Porque cuando mi hija me ve, sonríe, su rostro refleja felicidad de saber que ahí está su papá, mirándola, viéndola, apoyándola. Mis papás lamentablemente no pudieron hacer esto, y no porque sean malos. Éramos 4, tenían que buscar, saltar para todo lado. Entonces mi papá nunca me llevó allá a hacer deporte, ni me llevó a estar en una escuela de fútbol, a apoyarme. No pudo hacerlo. Pero yo quiero hacer con mi hijo, con mis hijos, lo que mi papá no pudo hacer conmigo. Esté presente con sus hijos. Usted no se imagina la cantidad de influencia negativa que pueden estar recibiendo alrededor de él. Mientras usted deja que cada uno esté en su cuarto con la puerta cerrada y usted metido en su mundo, el enemigo se le está metiendo en la casa, desordenándole todo lo que usted tal vez piensa que está construyendo con esfuerzo, porque usted está descuidando lo más importante, que es la palabra de Dios en su casa. Que esto sea sagrado. Esté con sus hijos. Lo que llevó a Timoteo a ser el hombre que fue, por supuesto que también sirvió la formación del apóstol Pablo. Fue fundamental en su vida, por eso lo dice. He sido como un padre para él, lo dijo el apóstol. Pero ¿saben qué lo llevó a ser el hombre que fue? Las oraciones de su abuela y la formación espiritual que le dio su mamá para llegar a convertirse en el hombre que fue. No escatimen en sembrar a sus hijos. Si usted quiere que sus hijos sean hombres y mujeres con un espíritu diferente, anímese a ir contracorriente y no a ser parte de una sociedad que hoy cada vez va más en contravía de la palabra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que marquen diferencia, que
tengan la fidelidad, la responsabilidad como un estandarte en su vida, que quieran tener un corazón puro y sincero delante de Dios y delante de las personas que lo rodean, pero también una persona que esté dispuesta a apoyar la formación que tiene espiritual para ser una persona diferente. Cierre su Biblia, por favor. Póngase de pie. Amén. Cierra sus ojos allí donde está. Amigo querido, solamente usted sabe en cuál de las tres cosas, los tres puntos que hemos hablado, usted necesita mejor. Puede que sea uno solo, puede que sean dos, o puede que sean los tres. En una casa grande no solamente hay elementos de oro y de plata, también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de toda la influencia negativa que quiere traerte el mundo en el que vives, si alguno se limpia de ser una persona soberbia, altiva, si alguno se limpia de rechazar la fidelidad, de rechazar la responsabilidad, si alguno se limpia de eso, será instrumento útil en las manos de Dios, dispuesto para toda buena obra. Y eso no solamente pasa aquí en la iglesia. Si tú quieres llegar lejos en lo que haces, si quieres que tu empresa llegue a ser reconocida, de las mejores que puede haber en el mercado, cualesquiera que sea el mercado que tú desarrolles, si tú quieres ascender en el lugar donde estás y llegar a puestos de privilegio, si tú quieres ser una persona que todo lo que toque prospere, necesitas limpiarte de todo aquello que te trae infidelidad, que te trae irresponsabilidad. Ten un corazón puro y sincero en reconocer que necesitas trabajar en dar confianza a las personas que están contigo, en ser un hombre y una mujer confiable en la labor que hacen, en reconocer que como ser humano fallas y necesitas cambiar, necesitas encontrarte con el poder de Dios en tu corazón para transformar tu vida. Levanta tus manos al cielo, por favor, este día, y haz una oración sincera en esta mañana. No hagas una oración repetitiva, reiterativa, no hagas una oración que te lleva a una tradición, no hagas una oración porque yo te estoy pidiendo que la hagas, haz una oración que salga de tu interior. Si tú has sido una persona infiel, si tú has sido una persona deshonesta, si no has tenido un corazón sincero, puro delante de Dios, tú necesitas confrontarte a ti mismo y decir: Señor, yo debo cambiar. Y esa oración la debes hacer con tu corazón puesto totalmente en las manos de Dios, que te conoce más que cualquier otra persona en el mundo, más que tú mismo, diciéndole: Señor, necesito ser cambiado. Así que aprovecha este instante, este momento, para traer sinceridad a tu vida delante de Dios y decirle: Señor, no quiero reconocer que he sido un hombre o una mujer infiel. Señor, que
He defraudado la confianza de las personas que la han depositado en mí. Perdóname, Señor, porque mientras que, Señor, las personas que confían en mí me dan, Señor amado, la espalda, yo, Señor amado Jesús, les he fallado. He hecho cosas desagradables ante tus ojos. He hablado mal de ellos. He tomado cosas que no me corresponden. Señor amado, Padre Celestial, he hablado mal de la empresa. Señor amado, he faltado a mi trabajo, Señor, con pereza, Señor amado. Señor, he quitado tiempo valioso, Señor, a hacer la labor que tengo que hacer. Señor, he ido, Padre Celestial, a tomar el pelo, Señor, en la empresa donde trabajo, pero no a trabajar. Perdóname, Señor, porque tu palabra dice, Señor amado, que yo debo dar ejemplo donde esté. Señor amado, que yo debo ser ejemplo en mi palabra, en mi conducta. Señor, que yo debo, Padre Celestial, ser un hombre de confianza, una mujer de confianza. Perdóname, Señor, porque he roto la confianza en mi casa, con mis hijos, Señor amado. Señor, Padre Celestial, tal vez contado cosas, Señor, que no debo contar, Señor amado. Padre Celestial, dicho cosas que no debo decir en mi casa. Perdóname, Señor, porque en ese momento estoy defraudando la confianza de mis hijos, de mi esposa, Señor. Padre Celestial, he tomado actitudes que no me corresponden, Señor, viendo cosas que no debo ver, Señor, escuchando cosas que no debo escuchar, y he defraudado la confianza, Señor amado, que has depositado en mí. Por eso te pido, Padre, que en este día, Señor, me perdones, Señor amado. Yo quiero ser un hombre confiable, yo quiero ser una mujer confiable, Señor. Padre Celestial, que los demás vean en mí, Señor amado, Padre, lo mismo que vieron en la vida de José, Padre Celestial, para poder delegarle cada vez, Señor, más cosas, más responsabilidad, Señor. Padre Celestial, para ser un ejemplo a donde quiera que vaya, Señor, para poder, Señor amado, mirar a los ojos con tranquilidad, Señor, a las personas, Señor amado, que han confiado en mí, y decirles: aquí está lo que has confiado en mí, Señor. Así como, Padre Celestial, en la parábola de los talentos, Señor, ese hombre trajo otros 5 talentos. Ayúdame, Señor, a ser confiable y a multiplicar, Padre Celestial, lo que tú has puesto en mis manos, lo que los demás delegan en mí, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, en este día. Señor, dame un corazón puro, sincero, Señor amado Jesús. Dame un corazón transparente, Señor amado, que no esté, Señor, ocultando, escondiendo, Padre Celestial, sino, Padre, aquel que pueda caminar, estar tranquilo, sabiendo que tú, Padre Celestial, limpias, Señor amado, mi interior, limpias mi vida. Dame un corazón sincero, Señor, Padre, sin rencor, sin resentimiento, sin amargura, Padre Celestial. Quita de mí, Señor amado, Padre Celestial, toda raíz de amargura, Señor. Padre, quita de mí todo rencor, Padre Celestial. Señor, permite que mi corazón sea un corazón puro, sincero delante de ti, Señor. Padre, escudriñame, límpiame y quita de mí lo que no te agrada, Señor. Te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Señor, declaramos tu nombre en alto, Señor. Te pido, Padre, Señor, que hoy, Señor amado Jesús, tú me ayudes, Señor, a sembrar en mis hijos, Señor, Padre, de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor amado, a instruirlos. Señor, dame, Padre Celestial, la sabiduría que necesito para poder, Señor, guiar a mis hijos por donde tú quieres que los guíe. Señor, tu palabra dice que Timoteo, Señor, era el fiel reflejo de la fe de su abuela, de su mamá, Señor. Yo quiero ser hoy, Padre Celestial, el reflejo, Señor, tuyo, porque mis hijos, Señor amado, quieren ser, Padre Celestial, como yo, Señor. Padre, yo quiero ser como tú, para que, Señor, el ejemplo, Señor amado, empiece por su Padre, Señor. Ayúdame, Señor amado, a guiarnos por donde tú quieres que ellos vayan, Señor. Padre, que el día de mañana, cuando tengan que tomar decisiones, las tomen basadas en tu palabra, Señor, en lo que aprendieron en su casa, Señor. Danos sabiduría a mi esposa, a mí, Señor amado Jesús, para guiarnos de la manera que tú quieres que lo hagamos. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte, Señor. Vamos, apláudale fuerte.